Ah, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a el portal Psicología de otra dimensión, el espacio para la psicología del espectro de la conciencia y el cambio de conciencia. ¿Cómo les va? Bueno, gracias Eliana por pasarme el programa, el anuncio. Eh, bueno, hoy quería hablar primero, voy a estar hablando un poco de un tema que me parece importantísimo porque es algo que marca mucho mi forma de trabajar y que tiene un poco que ver con los procesos que tiene la mente. Después les voy a ir contando distintos procesos que hay. Hola Sol, hola Patri, hola Ludmila. Esta idea que tiene que ver con una mirada moderna, se podría decir, de la mente, ¿no? En donde no es algo, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tal persona es así, o con esto de los diagnósticos, de las patologías, donde se le dice a una persona que tiene tal cosa y se supone que eso lo va a marcar de por vida, ¿no? Que eso no se puede mover y muchas veces, tanto la medicina como la psicología, la psiquiatría, funcionan un poco de esa manera y es un paradigma, podemos decir, que dominó por mucho tiempo y digamos, de a poco está cambiando en muchas miradas, pero que bueno, sigue pudiendo ser muy dañino porque muchas veces pasa esto, ¿no? Se les dice a las personas cosas que eh, sienten que, primero no entienden qué son, ¿no? Estas son las cosas por las que a mí me parece tan importante informar, hablar de estas cosas, explicar, ¿no? Qué significan esos términos a veces difíciles, de los nombres técnicos, pero especialmente esto, ¿no? Que a uno le dicen algo, le dicen, no, tenés, no sé, sos bipolar, o tenés una depresión, o tenés un ataque de pánico. Bueno, la gente obviamente no tiene por qué entender qué significa esto, ¿no? Es tarea de los profesionales eh, transmitir qué significa. Y como yo veo en mi trabajo todo el tiempo cómo esas cosas cambian, tienen una movilidad, eh, entonces que uno ve que con el tiempo y con el trabajo, obviamente, ¿no? Nada pasa porque sí, pero con el trabajo se pueden superar muchas cosas y se cambian cuestiones importantes, no solo de lo que es la patología, pero también de la personalidad, de la motivación, de los objetivos, de la forma de ver la vida, de la forma de ser en general, ¿no? Eh, gracias, Javier. ¿Cómo estás? Luis. Entonces, bueno, una de las cosas que se entiende es que la mente pasa por distintos procesos, ¿no? Que en la vida vamos cambiando, vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? Etapas de donde estamos mejor, etapas donde no, donde hay ciclos, donde uno llega a cierto punto, por ahí viene algo, después voy a estar explicando un poco más eso, y eso como que llega a un punto donde ya eso que funcionaba de repente deja de funcionar porque algo cambió y entonces empieza a no estar tan bien y a necesitar cambios, ¿no? Esa es un poco la dinámica de la mente. Bueno, primero les cuento, ¿no? Que ahí tienen mis redes sociales, los que quieran sumarse, está mi canal de YouTube, acabo de subir un video que es un capítulo del podcast hecho video, que es sobre, bueno, justamente sobre cosas que pasan en una psicoterapia y errores que a veces se cometen, que por parte, en este caso, por parte del psicólogo, porque justamente, ¿no? Un poco relacionado con esto que decía recién, mucha gente llega y cuenta experiencias que tuvo y muchas veces no buenas, por ciertas cosas, ¿no? Que obviamente como todo, está un poco mitificado, ¿no? El psicólogo, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay errores, hay personas más aptas que otras,
hay momentos de más experiencia que otros que hacen que también se cometan errores. Todos los cometimos al empezar, por ejemplo. Entonces, en ese programa hablo de estas cosas que me cuentan, o como por ejemplo, me tocó un psicólogo que hablaba poco y que no me decía nada, y entender que eso es un estilo, por ejemplo, terapéutico, o no sé, terapias donde te mandan y te dicen cosas que tenés que hacer, que también o sea, es un error si eso es predominante. Bueno, hablo de eso, por ejemplo, así que ahí lo pueden escuchar, suscríbanse al canal. Ahí tienen voy subiendo los capítulos podcast y otros videos también. Y está la lista de reproducción, directos el portal, donde están todos los programas anteriores, donde todo lo que vamos tratando está conectado de alguna manera. La idea es que si los ven todos, vayan teniendo una cierta idea, por lo menos de una forma de ver todo lo que es la salud. Y bueno, en cada programa ir quizás agregando algo, tocando un tema distinto. Les cuento también, como les decía la vez pasada, hola Andrea, bueno, primera vez, gracias por estar. Bueno, como a todos les digo, comentarios, preguntas, son muy bienvenidos para ir complementando lo que les voy contando. Siempre el tema es la idea de que sea un disparador para ustedes también. Bueno, el diseño que ven ahí, el logo, lo hizo Eliane, una diseñadora con la que estoy trabajando, que también me hizo las presentaciones que están en los videos que quedan subidos. Ahí están los datos de ella, donde si entran pueden ver sus trabajos, sus muestras, siempre uno que necesita hacer alguna presentación. Ahí está Eliana Sosa, diseñadora gráfica. Ahí está su dirección. Que bueno, hoy en día todos estamos, ¿no?, haciendo cosas llevadas a la virtualidad, ¿no? Creo que ya no hay negocio, cosa que se haga, que no tenga su contraparte en Internet. Es muy necesario para poder conectar y poder llegar a otras fronteras que antes quizás no existían, no se podía llegar. Y bueno, es importante saber cómo hacer y cómo presentar esas cosas. Y bueno, Eliana me está ayudando en esa parte, así que bueno, ahí van a tener su link y bueno, ahí pueden ver también muestras de su trabajo si les interesa. Bueno, a ver, tengo una presentación que les voy a ir mostrando, voy a ir compartiendo pantalla, como para que vayan viendo de qué se trata lo que vamos a hablar. Ahí estamos compartiendo. Sí, creo que se está viendo, ¿no? Bien, bueno. A ver, estamos... Ahí, creo que estamos los 4 procesos de la mente. Bueno, esa no se ve la primera parte, bueno, no importa. Voy a hablar de 4... Ahí está. Voy a hablar de 4 procesos de la mente, como les decía, ¿no? En esto de que la mente no es algo estático, sino que va buscando un equilibrio. Voy a hablar de 4 procesos diferentes, para que también uno pueda ver y pensar a ver en cuál me encuentro, si se pueden identificar con alguno, si pasaron por alguno, si quizás alguien que conocen, alguien importante, porque esto también a veces pasa, ¿no? Sirve para entender en qué momento está otra persona, que muchas veces queremos ayudar a las personas que queremos y a veces entender por qué están pasando ayuda a ver qué podemos hacer y qué no, porque estos procesos a veces necesitan tener su curso y, bueno, que la persona haga sus aprendizajes sola, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estabilidad, estancamiento, crisis y crecimiento. Pero primero, algunas puntualizaciones sobre la mente en general, ¿no? Cómo funciona. Bueno, como les decía, ¿no? Esto de que está siempre en movimiento significa que siempre está dirigida a algo, ¿no? Así como los pensamientos, como uno cuesta mucho detener los pensamientos y todo el tiempo te están llevando a preocuparte, a ver qué hay que hacer en el futuro, a ver qué problema hubo que no puedes resolver o qué cosa te sigue molestando, y siempre la mente está buscando algo. Bueno, así funciona también, siempre tiene que estar dirigida a algo,
hay como un flujo de la energía, ¿no? Sigue las reglas del universo, de alguna forma. La energía tiene que fluir, así como el agua, ¿no? Si fluye está limpia, si se estanca, por ejemplo, se empieza a contaminar y a pudrir y a generar enfermedad, ¿no? Y bueno, todo eso tiene un correlato en la mente. La mente, si no fluye, empieza también a contaminarse, a generar enfermedad. Entonces, siempre va a ir hacia algún lado. Y si no va hacia algo saludable, es muy probable que quizás lentamente empiece a ir hacia algo de lo patológico o del sufrimiento. Bueno, esta visión también, como les decía recién, tiene que ver con que, por un lado, entendemos que se pueden curar muchas cosas o inclusive cosas muy graves pueden terminar tratándose en algo, en una calidad de vida mucho mejor. Y así como, bueno, esto también un poco lo contaba en otros programas, cuando uno habla del cambio de conciencia, bueno, muchas veces el cambio de conciencia fue algo progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a mirarse de otra manera a uno, empezar a mirar de otra manera al mundo. Entonces lo que antes te preocupaba, de repente ya no te preocupa. Ese es el cambio de conciencia, ¿no? Como un ejemplo típico es, bueno, estar las preocupaciones del ego, a ver cómo me miran, cómo me ven, si tal hablo mal de mí, y de repente un cambio de conciencia es pasar a realmente sentir profundamente que no dependés de todo eso, ¿no? Que todo eso es ruido, es autotortura, ¿no? De cómo uno está todo el tiempo pendiente de qué te dicen, qué piensan los demás, y finalmente no había paz en eso, ¿no? Entonces un cambio de conciencia es eso, y a veces pasa, ¿no? Después voy a contar algunos ejemplos conocidos, pero que de la enfermedad se pasa a la salud, y así fuertemente, ¿no? Si bien no es lo más habitual, muchas veces pasa. Pero claro, así como existe esta curación, también existe el desmejoramiento, ¿no? Entonces, uno puede estar bien un cierto tiempo y cuando pasan los años de alguna situación, también eso puede llevar a que si hay ciertas cosas no se mejoran, empiecen a llevar a un decaimiento y que las cosas se agraven. Entonces, ese movimiento funciona para los dos lados y por eso es algo tan importante de cuidar. Y siempre el movimiento también tiene que ver con buscar un equilibrio, ¿no? Entonces tenemos ciertas necesidades. Por ejemplo, necesidades de afecto, necesidades de sentir placer, necesidad de tener cuestiones que nos entusiasmen, ¿no? Y, bueno, deseos también, ¿no? Como uno puede decir, bueno, tengo ganas de viajar, tengo ganas de conocer tal lugar, pero también están qué posibilidades tenés. Entonces, ¿cuál es tu situación económica, por ejemplo? ¿Cuál es tu situación laboral? Entonces, tenés que ver si la situación esa te va a ayudar o te va a acompañar para que puedas cumplir esos deseos, por ejemplo. Exigencias del contexto, del medio, como puede ser que obviamente depende de donde uno viva, pero puede ser también la familia, ¿no? Me viene a la mente en este momento, no sé, la idea de alguien que está lidiando con una persona enferma y que depende de él su cuidado. Bueno, tenés exigencias muy grandes en tu vida que van a hacer muchas veces que tus deseos queden relegados, ¿no? Porque de repente hay una necesidad de poner primero esas necesidades de otra persona. Entonces todo eso juega. Y los proyectos, obviamente también tener una mirada a futuro en la que uno pueda decir, bueno, a ver qué quiero, a dónde quiero ir. Bueno, todo eso la mente trata de equilibrarlo de alguna manera, ¿no? Buscando cierta estabilidad, buscando que eso no se desordene. Por ejemplo, si uno tiene muchos problemas económicos, todos los que lo han vivido, lo hemos vivido seguramente en algún momento,
saben que es muy difícil estar equilibrado en ese momento, porque tenés problemas, y cómo pago esto, y tengo deudas, y tengo esto que lo quiero hacer, pero no puedo, no me alcanza. Entonces, esas cosas desequilibran y llevan a el sufrimiento y eventualmente a enfermarse, ¿no? Pero este equilibrio lo que intenta hacer es que haya un poco de todo, ¿no? Puedo cumplir con lo que me exige mi medio, mi familia, mi pareja, el trabajo, pero a su vez quiero disfrutar cosas, quiero tener cosas, y se intenta encontrar un equilibrio de eso. Bueno, ese equilibrio puede ser sano o puede no serlo tanto, ¿no? Ahí es donde va dependiendo de lo que uno vaya haciendo. Bueno, hablando un poco de los procesos. Ahí está pasando la diapositiva. Tiene que ver con esto, en que estamos siempre entre el movimiento y ir hacia lo nuevo y sostener lo que tenemos, ¿no? Entonces, la vida un poco se mueve en eso. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, que por eso decía que esto va por etapas. Por ejemplo, cuando un chico, un niño entra en la preadolescencia, hay un movimiento, porque de repente lo que jugaba ya no le gusta, y de repente, no sé, se quiere empezar a elegir su propia ropa, y quiere ya empezar a salir y que no le digan tanto qué hacer, cuando por ahí antes eso no le preocupaba para nada, porque estaba pegado a los padres y demás. De repente ese cambio te lleva a no estar tan apegado, y a que de repente quieras otras cosas, te empiezan a interesar otras cosas, te empieza a interesar el otro como pareja, te empieza a interesar tener tu propio, como tienen los adolescentes, su propio lenguaje, su propia forma de vestirse, sus propios, no sé, sus propias plataformas para conectarse. Entonces hay un movimiento, ¿no? Un movimiento que ya la etapa anterior se agotó y hay un movimiento hacia algo nuevo. Bueno, y ahí va a haber una conservación, ¿no? Donde el adolescente o el preadolescente entrando a la adolescencia se empieza a adaptar a esa etapa, por ejemplo, como se dice ahí, los cambios del cuerpo, eh, como digo, los cambios que de repente tenés que entrar en un grupo y ver por qué te valora ese grupo, por si tenés más amigos, menos amigos, si sos atractivo para los demás o no. Empezar a rendir o a hacer cosas por tu cuenta, tener capacidades. Bueno, todo eso se va estabilizando, y por un tiempo esa estabilidad funciona. Esto es la normalidad, ¿no? Digamos, la normalidad de los procesos. Ahora, ese mismo adolescente llega a cierta edad, 18, 19, 20, hoy en día la adolescencia está extendida, entonces esto puede ir mucho más. Y entonces de repente a los veintitantos ya no te alcanza con, no sé, salir a bailar o juntarte con amigos, sino que tenés que empezar a pensar ya, bueno, no sé, de qué voy a trabajar, porque quiero, no sé, quiero mudarme, o porque quiero empezar a pagarme mis cosas, o a no depender de los padres. Entonces, de nuevo empieza la necesidad de movimiento, ¿no? Y así se va a entrar a otra etapa, que es la juventud, o la adultez, la primera adultez, y así, ¿no? La vida te va moviendo, por eso uno puede decir, bueno, no sé, se dice, este es un adolescente eterno, porque de alguna forma es una persona que no abandonó los vicios de cierta etapa de la vida y se sigue manejando de acuerdo a eso, y bueno, se va notando la diferencia con los demás, ¿no? A veces hay gente que me ha contado, bueno, no sé, eh, ya todos mis amigos empiezan a tener familia y yo siento que no, y entonces eso me hace sentir diferente, o que algo no cumplió. Todos mis amigos están estabilizados laboralmente y yo no. Uno empieza a sentir como ese desfasaje con ciertos objetivos y cosas que en general uno se plantea en la vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso, ¿no? Son progresivos, son en etapas,
Y también puede pasar que pase esto en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, yo puedo avanzar, puedo tener un proceso muy exitoso en lo laboral, por ejemplo, donde vas creciendo, donde vas aprendiendo, mejorando, teniendo un mejor puesto, mejores ingresos o haciendo algo que te gusta más. Y en otra parte de la vida, como pueden ser las relaciones o la pareja, de repente eso no está avanzando, no sale como querés. Entonces, bueno, esto es la complejidad de estas cosas, ¿no? Que uno a veces puede avanzar en un aspecto y en otros no. No es que uno pueda decir, bueno, este proceso es absolutamente así. Pero sí se ve, yo lo veo todo el tiempo esto, que existe, ¿no? Existe esta energía que va hacia algún lado, y esto tiene que ver un poco con lo que es la inercia. Si conocen un poco, la idea de la inercia es, bueno, un cuerpo que, por ejemplo, cuando tiene que empujar un auto que se quedó, tiene que hacer mucha fuerza y necesitas por ahí 2 o 3 personas para empujarlo y que se empiece a mover. Ahora, una vez que se empezó a mover, lo difícil es pararlo, porque ya va toda esa energía, todo ese peso en carrera, y para pararlo va a ser muy difícil. Si te pones adelante te va a chocar y te va a lastimar, ¿no? Bueno, esa es la inercia, y la mente tiene esto también. Funciona de esta manera. Entonces, cuando uno está metido en un proceso, es difícil cortarlo, es difícil salir. Cuando lo podés cortar y empezás otra cosa, empezás otro proceso más positivo, generalmente la gente que viene a una terapia, porque la terapia es un ejemplo de cómo una persona dice, bueno, en este momento de mi vida esto no me está funcionando, no me está yendo bien y necesito un cambio, ¿no? Hay muchas opciones, la psicoterapia es una, pero es alguien que llega y dice, así como me están yendo las cosas, no me está funcionando, no me siento bien y necesito hacer cambios. Entonces, muchas veces se ve eso, que lo que pasa ahí es que empezás a activar otro proceso, ¿no? Todo lo que venía estancado, repitiéndose, sin encontrar soluciones, una vez que cambia un poco de signo y empezás a como encontrar lo positivo, empieza otra inercia. Bueno, estos son los procesos, y donde uno es importante detectar dónde estás o en qué momento estás, porque eso te va a ayudar también a entender qué tenés que hacer o qué podés hacer. Bien, vamos a pasar al primer proceso que voy a describir, que es la estabilidad. Ahí estamos. Bueno, la estabilidad es, se podría decir, es lo deseable, porque no estamos hablando, después vamos a hablar del estancamiento, que no es, o es una estabilidad en el sufrimiento, ¿no? Pero la estabilidad es cuando uno puede decir, bueno, me siento bien, las emociones, digamos, no me desbordan, porque, por ejemplo, es esto, si uno tiene muchas cosas que resolver, como decía antes, cuando uno dice, bueno, tengo muchos problemas, tenés mucha ansiedad, te hacen sufrir, te deprimen, te generan tristeza, y eso tarde o temprano te desregula, ¿no? Porque son más emociones de las que uno puede llevar adelante. En la estabilidad hay una sensación de lo que, obviamente pasan cosas, ¿no? Siempre nos pasan cosas que nos producen emociones de las que queremos sentir y de las que no queremos sentir también. Y eso, si es algo que podemos abordar, si es algo que podemos tolerar, bien, funciona. Pero si es demasiado, nos va a desbordar, ¿no? Nos va a desestabilizar. Entonces, en la estabilidad uno le pasan cosas, pero siente que las está llevando, ¿no? Sí, siento que, bueno, encuentro cómo de alguna manera, encuentro cómo me siento mal y, bueno, no sé, me pongo tal cosa que me distraigo, me hace bien y me cambia el ánimo, o tengo tal problema y, bueno, me pongo, me ocupo de eso, lo resuelvo
y después ya me quedo tranquilo. Digamos, se van encontrando los recursos. Y deseos relativamente cumplidos pongo porque, bueno, obviamente para que haya una cierta estabilidad uno tiene que estar sintiendo que algo va bien, ¿no? Entonces es esto, bueno, estoy bien con mi pareja, estoy bien con los amigos que tengo, estoy bien con los proyectos, bueno, sí. Eh, eh, Estaba leyendo un comentario que, a ver, bueno, ahora voy a hablar un poco. Hola, tengo TOC, dice Mariana, desde chica, pero ahora lo estoy sintiendo más intenso. ¿Qué me recomendás? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de eso cuando pase a las otras etapas que pueden tener que ver con el estancamiento y demás. Entonces uno tiene proyectos, siempre tiene que haber algo que uno pueda mirar para adelante y decir, bueno, dentro de todo me gusta, pero en la estabilidad quizás eso no es urgente, ¿no? No es urgente que aparezca algo nuevo, sino que con lo que estás haciendo estás bien, quizás es eso, hiciste cosas y bueno, de nuevo se puede tomar ese ejemplo, ¿no? Estás en cierta etapa de tu vida, no sé, formaste pareja, estás conviviendo, tenés hijos y sentís que eso funciona. El desafío es cuando llegue una nueva etapa, ¿no? Porque la estabilidad puede servir un tiempo, como por ejemplo hay gente que trabaja mucho tiempo en un lugar y está bien con eso, está bien, gana bien, conoce el trabajo, le gusta, y quizás llegue un momento, después de un tiempo, después de unos años, en que eso ya no te hace sentir lo mismo. Sentís que eso de alguna manera ya no lo está cubriendo, que necesitas algo más, que necesitas algún cambio, y bueno, ahí entra la nueva etapa. Esa nueva etapa obviamente va a mover la tranquilidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, este trabajo ya no, y bueno, ¿cómo hago? Tengo que buscar, tengo que empezar a ver qué otra cosa podría hacer, a ver si con eso me va a ir bien, a ver si voy a tener las capacidades. Y ahí va a entrar el desequilibrio, ¿no? Como decía antes, de estabilidad y llega la etapa de necesitar movimiento y ahí hay que ver si se puede hacer. Si no se puede hacer o si no se encuentra cómo hacer ese cambio, bueno, ahí puede empezar la insatisfacción, que se vaya este sentimiento de tranquilidad y que uno empiece a sentirse mal con su vida y con este equilibrio de las cosas. Vamos a pasar al siguiente, que es el estancamiento. Bueno, el estancamiento tiene que ver es algo que yo lo he percibido mucho, quizás ustedes lo vean también, quizás les haya pasado, a veces a uno le pasó también, es el estado donde muchas veces lo que se ve es la queja, pero no es algo que dura poco, ¿no? Hay personas que se mantienen ahí durante quizás gran parte de su vida, ¿no? Y uno escucha y siempre están como, no, esto qué mal que está, esto qué problema, siempre algún motivo de insatisfacción hay, ¿no? Y es la queja, pero es la queja por la queja, ¿no? No es la queja de que, bueno, esto no me gusta lo que me está pasando y, o sea, estoy mal, por ejemplo, estoy mal con mi pareja y no, cuéntame, peleé, sí, otra vez nos peleamos y estamos así, no, no sé, por ahí estamos viendo, por ahí nos separamos y al final no, y al final pasan los años y los años y los años y todo sigue igual. Hola Rita. Todo sigue igual. Entonces uno ve de afuera que eso no es una intención de cambiar, ¿no? Sino que es la sensación de que algo está ahí. Y esto es lo que se llama muchas veces la zona de confort, ¿no? Porque hay una cierta comodidad ahí y no me quiero aventurar a nada diferente, a nada nuevo, que en ese caso puede ser, por ejemplo, bueno, o resuelvo esos temas que tengo en la pareja, se pueden resolver, puedo hacer algo para mejorarlo, o va a quedar así y
esto no tiene forma de mejorar y entonces el camino es la separación y empezar un camino propio. Buenas noches, Héctor. Pero en el estancamiento no se hacen esas preguntas. Se habla de eso, se dice eso, pero realmente no se está haciendo una pregunta interna de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy aportando yo a este problema, no? Se culpa mucho a otros. ¿Por qué? Porque, bueno, es el estado, en el estado de queja siempre la culpa la tiene el que te hizo algo, el compañero de trabajo que es insoportable, o la misma pareja que te arruina la vida y que qué difícil que es, o el mundo, ¿no? El mundo, el país que está difícil, que no se puede vivir, y siempre la mirada está puesta ahí, ¿no? En a quién puedo culpar, en vez de, obviamente, mirar un poco para adentro y decir, a ver, uno, obviamente, como mencionaba antes, que eso no mente mucho, pero obviamente si uno tiene una estabilidad, el contexto cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, me está yendo bien con mi trabajo en un negocio, y bueno, viene una crisis económica, como le está pasando ahora a mucha gente, y de repente tenés tu negocio. Bueno, eso, el contexto vino, te golpeó, y obviamente, en principio eso no dependió de vos. Lo que empieza a depender de vos es qué harás a partir de eso. Pero vino algo de afuera cuando vos tenías tus cosas más o menos manejadas o incluso te iba bien y de repente lo cambió. Bueno, en el estancamiento no pasa eso. En el estancamiento siempre la culpa es de otros y eso ayuda, sirve para nunca uno hacerse cargo y hacerse la pregunta de qué hay que cambiar. Y esto realmente es triste, ¿no? Cuando se ve, es triste darse cuenta que a uno le pasó, pero es triste cuando uno lo ve porque la otra persona sufre, obviamente, no es que no. Pero si no hace ningún cambio, ¿no? Y ahí entra al cambiar sin cambiar, porque los cambios que se hacen muchas veces son superficiales, ¿no? Cosas que para maquillar. De alguna manera, no sé, esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, no sé, gano mal, bueno, cambio y me voy a otro lugar, porque la culpa acá era de mi jefe que no me reconocía. Me voy a otro lugar y de repente me encuentro con otro jefe que tampoco me reconoce y también me deja en un puesto donde no gano bien y donde no puedo hacer nada. Bueno, es un cambio que se hizo, pero no es un cambio de donde uno se responsabiliza, ¿no? De qué está pasando y de por qué estás en esa situación, qué pones vos en esa situación. Entonces, muchas veces las personas en eso, sí, te dicen, sí, yo hice esto, hice lo otro, pero no se buscan cambios de fondo como para decir, bueno, si yo estoy en esto, estoy sufriendo, estoy hace años así, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y por eso el sentimiento es el aburrimiento, la chatura, la desesperanza, porque obviamente, como decía antes, ¿no? Si la energía no fluye, ¿no? Uno en la vida necesita ir teniendo objetivos progresivos que van cambiando, ¿no? Los más comunes a todos, bueno, pueden ser esto, estabilizarse, tener tu propio lugar, viajar, la pareja, los hijos, que los hijos crezcan, cambiar vos porque va cambiando, no sé, lo que te interesaba de joven, de repente de menos joven te interesan otras cosas. Si no hay esa dinámica de las cosas, bueno, uno se empieza a aferrar a lo que hay, aferrar a las cosas conocidas, y en el sufrimiento, ¿no? Y entonces es eso, muchas veces el aburrimiento, por ejemplo, menciono ahí como sentimiento, muchas veces es esto lo que motiva, por ejemplo, que en una pareja haya infidelidad, porque en vez de resolver, como decía antes, ¿no? Las peleas o el problema de la pareja, bueno, vas a buscar otra persona que de repente por un tiempo te va a dar emoción, o porque le resultas atractivo, porque es una persona nueva, o porque no compartís ahí justamente todo el día a día de la vida
que en todo caso es lo que hay que saber llevar, ¿no? Es el arte en eso. Y entonces de repente hay personas que son infieles crónicas, ¿no? Porque no se trata de estoy con alguien y bueno, conocí a otra persona y de repente esa persona resulta que es la persona con la que quiero estar y bueno, me separé. No, es siempre tener a alguien ahí más como para que le dé condimento a tu vida. Y bueno, eso, a ver, digo, esto no, por eso digo, no es un juicio, ¿no? Otra cosa es decir, bueno, yo tengo una relación abierta o otras modalidades de relación, pero en esto es, bueno, tengo a la pareja de todos los días y busco otra cosa que me haga sentir entusiasmo. ¿Y por qué? Porque si no me aburro, porque si no siento chatura, porque si no la vida no me da ninguna esperanza. Y ahí como eso se instalan otras cosas también, ¿no? Es un riesgo de que se instale la enfermedad tarde o temprano, porque es eso, si la energía no fluye hacia algo que uno lo entusiasme, que uno le dé vitalidad, y bueno, es donde se empieza a instalar la patología, y ahí el cuerpo lo va a mostrar, ahí empiezan a aparecer las enfermedades crónicas por dolores, por cosas que no se trataron, por alimentarse mal, porque es muy difícil, casi imposible, diría, que si uno tiene esa sensación de la vida que no está funcionando, que después hagas muchas cosas por tu salud, por ejemplo, ¿no? Salvo que sea una persona que esté realmente enfocada en ese aspecto y por ahí descuide otros, pero en general no te vas a cuidar, porque justamente lo que a veces a uno lleva a querer cuidar el cuerpo, cuidar de qué te alimentas, tiene que ver con qué tanto me motiva sentirme bien, estar bien físicamente, para, no sé, para seguir siendo atractivo, para verme bien. Entonces, como se descuidan esas cosas, también muchas veces se instala la patología, porque también se come mal, porque no se buscan soluciones a los problemas que van apareciendo desde el cuerpo. Entonces ese es el riesgo, ¿no? Cuando uno ve a alguien en esta situación de estancamiento, como dije en otros programas, si bien tenemos una capacidad, o porque tenemos una capacidad las personas de tolerar muchísimo sufrimiento, esto se puede extender incluso toda la vida, ¿no? Viviendo así, apareciendo enfermedades, apareciendo malestares, pero como no los resuelvo, hay personas lamentables, te digo que cuando va pasando el tiempo, obviamente, y en la edad adulta, en la tercera edad, es más difícil ya revertir ciertas cosas que uno acarrea de toda la vida. Entonces son personas que llegan a esos momentos con eso, mucho más queja, mucho más malestares, la vida pasa por los dolores que tengo en el cuerpo y demás, o por el médico al que voy, porque no se pudo estimular o generar otra cosa, ¿no? Porque no se pudo aprovechar, después vamos a hablar un poco de las transiciones entre estos estados, porque no se pudo aprovechar eso que sentía para decir acá algo de fondo tiene que cambiar, ¿no? Y a veces eso, uno necesita ayuda o necesita escuchar a los demás porque uno solo no lo ve. Hola Elsa, bueno, dice Héctor, yo no le echo las culpas a nadie, es mío, lo mío es no salir de la cama. Bueno, voy a tomar un poco de esto y voy a tomar un poco la pregunta de Mariana antes de seguir. Sí, que dice, ¿no? Que tiene TOC desde chica, pero ahora lo está sintiendo más intenso. A ver, generalmente esto siempre hay que tomarlo con un poco de cuidado porque cada caso y cada persona es diferente, ¿no? Pero en general el TOC tiene que ver con la necesidad de controlar, ¿no? Con la necesidad de que todo tenga un cierto orden y en general eso se refleja en la sensación interna que uno tiene, ¿no? De qué tan ordenadas están mis cosas adentro, ¿no? Y a veces buscar que el mundo esté ordenado es una forma de tratar de decirle al mundo interno, bueno, ordenate vos también porque tengo todo limpio y todo pulcro en mi casa, ¿no? Si se intensifica eso, de repente, en algún momento, probablemente estés pasando o haya pasado alguna cosa que te desequilibre, ¿no? Ahí uno tiene como que pensar y hacer un poco de... Muchas veces en terapia una pregunta clave que hacemos nosotros es, bueno, ¿te está pasando esto desde cuándo? ¿Qué pasó?
¿En qué momento esto se empezó a agravar? Y ahí uno dice, y bueno, fue un tiempo después, no sé, de que me separé. O fue un tiempo después de que se enfermó tal familiar, mi papá, mi mamá, o de que falleció. ¿Y qué pasa? O de que, no sé, perdí el trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que algo desequilibró el equilibrio, que ahí el TOC de alguna manera, que es una forma de defenderse un poco contra la incertidumbre, como decía, controlando, de repente no funciona más. Quizás por mucho tiempo funcionó como sin hacerte demasiado ruido, sin complicarte demasiado la vida, pero probablemente haya pasado algo, esté pasando algo que te pida un cambio, que te esté diciendo esa forma que vos sabrás, ¿no? Seguramente limita bastante la vida, porque uno hay cosas que no puede ir si no las maneja, o si no están como uno quiere. Te está pidiendo algo diferente, ¿no? Te está diciendo que, bueno, quizás para esta etapa de tu vida eso ya no va a alcanzar y hay que ir un poco más profundo a ver qué te están diciendo estos cambios y estas situaciones que te están pasando en tu vida. Y ahí eso puede ser una puerta, ¿no? Y ahí vamos a enganchar un poco con con el siguiente punto, que es la crisis. Vamos dos, hablamos de el equilibrio, el estancamiento. Bueno, la crisis es cuando uno entra de lleno en la etapa aguda de la situación, ¿no? Cuando algo ya no es que, bueno, me molesta un poco, me hace mal un poco, sino que ya se intensificó justamente y empieza en general a comerse los distintos aspectos de la vida, ¿no? Entonces por eso dice pérdidas progresivas, porque una persona que está en crisis empieza a, por ejemplo, ¿no? Tomo este ejemplo, si uno tiene ansiedad, si uno sufría de ansiedad hasta cierto punto y de repente llegaste a una etapa de tu vida que te está diciendo, bueno, esto no me gusta, en esto no estoy contento, en esto, la ansiedad empieza a crecer, ¿no? Porque lo que antes quizás funcionaba de alguna manera, ahora ya no funciona más. Y entonces la ansiedad empieza a desbordar, y entonces como tenés ansiedad no podés dormir, como tenés ansiedad no podés rendir en el trabajo o no podés estudiar, como tenés ansiedad empezás a ser muy difícil de llevar para los demás, entonces puede pasar que a los demás también se les haga muy difícil estar con vos o saber cómo aconsejarte. Entonces ahí empieza la crisis y la crisis empieza a llevar puestas cosas, ¿no? Entonces puede llevar, por ejemplo, las adicciones son mucho eso, que las adicciones no solamente son a sustancias, ¿no? Sino que hay muchos tipos de adicciones. Cuando uno más se aferra a algo, por ejemplo, para tomar una adicción más actual y quizás está pasando mucho en este tiempo, que es la adicción a los videojuegos, a las redes sociales, que les pasa mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Bueno, de repente por ahí estar con el celular o estar jugando un juego era un pasatiempo con el que te distraes y te divertís un rato y qué sé yo. De repente pasó, como le pasó ahora a muchos jóvenes que tuvieron que estar mucho encerrados, socializando menos, entonces no ven amigos y entonces no pueden hacer el festejo que tenían y se empiezan a encerrar más. Entonces cuando no está lo que te hace bien, empieza a crecer lo que te hace mal. Entonces lo que era ya, bueno, estoy unas horas jugando, bueno, de repente estoy, no sé, todo un día, de repente no duermo, de repente me apego más a algo que, bueno, si se ve con un poco de perspectiva, te das cuenta que no te está haciendo bien, te obsesionás, te pegas con eso, algunos hasta se puede perder plata, porque hoy los juegos, por ejemplo, tienen mucho que ver con la plata, o puede pasar también en todo lo que es el juego en general. Entonces, al no encontrar salidas sanas, como podría decir antes, suponete que estás en estancamiento y decís, bueno, esta pareja no va más, me separo.
Y bueno, ahí empezás a descubrir otras cosas de la vida que no hacías estando en pareja, por ejemplo. Bueno, vuelvo a ver amigos que antes no veía, me anoto en tal curso que antes por los tiempos de pareja no me daba. Y empezás a abrir otra etapa. Bueno, cuando eso no pasa y te quedas ahí, en algún momento puede aparecer la crisis, porque la mente te empieza a dar el mensaje de que no tolera más. La mente, como siempre digo, ¿no? Tiene una sabiduría que está buscando cómo ir hacia que esa energía fluya hacia algo constructivo, ¿no? Y te lo dice. Entonces, cuando uno tiene mucha ansiedad, te está diciendo, acá pasa algo. Y si no te fijas qué te produce la ansiedad, bueno, probablemente eso vaya creciendo y tomando más espacios. Entonces, cuando uno no puede ver ese mensaje, eso va creciendo y viene el apego. Como no tengo cosas buenas, me apego a las cosas a las que conozco, ¿no? A las que son parte de mi vida. Y me empiezan a crecer y de repente estoy, eso, como decía, todo el tiempo jugando, entonces ya no hablo con la gente, no me comunico, descuido mi apariencia, descuido el estudio, como decía de nuevo, ¿no? Le está pasando a muchos adolescentes y jóvenes. Y claro, cada vez pierde más sentido la vida, ¿no? Porque de repente se apaga el juego o no hay nada más que ver en las redes sociales y empieza a tener un vacío enorme que obviamente es peligroso, ¿no? Bueno, ahí de nuevo esto es la autodestrucción. Los seres humanos, como decía, ¿no? Tenemos una capacidad constructiva enorme y tenemos una capacidad destructiva enorme. Y esos son como dos fuerzas que están siempre en juego. Si uno no puede construir algo, construir un proyecto de vida, ¿no? Como decía, algo muy chico, como puede ser, bueno, me anoté a aprender esto, quería tocar la guitarra, nunca pude, y por más que ahora tengo, no sé, 70 años, quiero saber tocar unos temas y eso ya me estimula y estoy aprendiendo y voy a la clase y saqué un tema nuevo. Y bueno, si la energía no se pone en algo así, la energía se empieza a pegar a lo que es destructivo. Entonces uno se empieza a hacer mal, ¿no? Y entonces es esto, bueno, no me importa cómo como, no me importa cómo duermo, no me importan situaciones en las que me puedo poner en riesgo por distintas cosas. No cuido a las personas y entonces por ahí les hablé o les contesté de una manera que rompo una relación. Y bueno, entonces eso es lo que va haciendo la crisis y es el sentimiento muchas veces es eso, es la desesperación, porque es como perder todo parámetro de lo que te servía, no te sirve más. Y entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Qué hago? Bueno, como se dice, y esto realmente es cierto, la crisis es una oportunidad para pasar a otra cosa, a otra etapa. Antes de pasar al crecimiento, voy a leer un poco los comentarios. Una emoción, un cambio. A ver, Cintia, si podés explicar un poco mejor la pregunta, porque me pregunta cómo controlar una emoción cuando no puedes ver a esa persona. A ver, quisiera entender un poco más. Estela dice, sí, a veces el impulso es culpar al otro, sea quien sea, porque eso nos dejaría en tranquilidad, es delegar, o sea, sacarse el collar de la responsabilidad. Hola Dora, a ver Gaby, hola, es tan real lo que estás diciendo, mi hijo está todo el día con la compu, es adolescente y no encuentra una salida, no sale, no tiene cole, por la pandemia perdió todo y vivimos los dos solos, todo el día estoy levantándolo para sacarlo de ese lugar de encierro. Bueno, sí Gaby, así es esto que quizás lo que sostenía las motivaciones de él, porque a veces son muy frágiles las motivaciones que tenemos, ¿no? Eso no significa o no es algo de lo que sentirse mal, digamos, a veces uno dice, bueno, de esa clase de teatro a la que voy tal día y veo a los compañeros y me río un poco, es una piedra que te sostiene ante todo lo demás que está pasando, toda la incertidumbre. Y cuando se pierden esas cosas, o la salida con los amigos, o la juntada, o la misma escuela, bueno, lo que queda es lo que te podés aferrar, ¿no? Y empieza a crecer y cada vez queda como más lejano cómo salir de eso. Es duro,
Y a veces eso, ¿no? A veces uno a quien está en crisis de afuera le dice, fíjate, mirá, hace esto, hace lo otro. Muchas veces lo difícil en la crisis es que uno lo que tiene que hacer con el otro es sacarle lo que lo sostiene en crisis. Y esto es duro, ¿no? Pero si uno le pone muletas, ¿no?, a la persona que está en crisis como para que se sostenga ahí en el camino y no se derrumbe, no va a necesitar hacer algo para cambiar, ¿no? Y lamentablemente en esto es duro, es doloroso, pero es parte de la vida, que a veces uno se tiene que cansar de sufrir, se tiene que cansar de un estado realmente que no soportes más vivir así para decir, bueno, ahora sí apago el juego, ahora sí me borro de esta red social, que entro y lo único que hago es angustiar, ¿no? O ahora sí voy a dejar de refugiarme en mi habitación y voy a volver a, no sé, a escribirle a tal, a ver cómo anda y a ver si nos podemos ver. Si eso no es del todo fuerte, uno se sigue aferrando, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de aferrarnos al dolor y vivir a través del dolor también. Javier dice, además la situación actual no ayuda mucho tampoco a salir de esos estados. Claro, por supuesto. No ayuda porque lo que eran los sostenes de la vida, que como decía antes, la vida está sostenida en muchos pilares, las relaciones, el estudio, el trabajo, la pareja, que es una relación particular, los viajes, el conocer, el tener una clase de tal cosa, el juntarse con amigos, y cuando uno va perdiendo esos pilares, bueno, te saca lo que te da vitalidad y te deja encerrado en lo que, posiblemente lo que te haga mal, ¿no? Hace falta muchísimo esfuerzo y capacidad de creatividad para, cuando te sacan todas esas cosas, reinventarte. Es posible, pero es muy difícil, para reinventarte y lograr que dentro de eso, bueno, si no puedo hacer todo eso que hacía afuera, ¿cómo hago para hacerlo adentro? Por ejemplo, para sobrellevar la situación y que no te hunda, ¿no? Es muy difícil, obviamente mucha gente no lo está pudiendo hacer, como es lógico, porque perdió muchos apoyos de golpe. A ver, dice Palermo Punk, la astrología plantea que los cambios necesarios para las experiencias que venimos a transitar, cuando no son generados por el individuo, aparecen proyectados en el afuera, por nuestra conciencia. Sí, compartís esa visión, me dice. Sí, la comparto. De hecho, Carl Jung tiene una frase muy buena en ese sentido, que dice: lo que no reconozcas en ti mismo se te aparecerá como destino. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno tiene un problema con la confianza con las personas, porque por distintas razones no lograste encontrar cómo confiar, por lo menos en algunas personas, bueno, se te aparecen las traiciones en tu vida, ¿no? Y se te aparece la gente que sí, te estafa, te saca plata, te usa, y ese es el destino, ¿no? Y la persona ahí puede decir, uy, qué terrible mi vida, ¿por qué me pasa esto? Y en realidad es una situación no resuelta que la vida te trae y te da la posibilidad de hacer ese aprendizaje. Bueno, si te pasó esto, a ver, ¿con qué personas te estás apegando? ¿En quién estás confiando? Y quizás en qué personas no. Entonces ahí está la posibilidad de cambiar. Bueno, voy a ir a la última. Muy buenos todos los comentarios que me están haciendo, pero para que no nos quede, al menos quiero hablar de esta parte que es importante. El cuarto proceso, vamos a llegar a eso, es el crecimiento. El crecimiento no significa estar bien o estar feliz o estar que esté todo espectacular. Significa que uno empieza a tener una orientación. Entonces, es empezar algo. Por eso decía, ¿no? Muchas veces, esto yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien viene a una terapia y viene en esta situación de, bueno, no sé qué hacer, a veces empezar a buscar, bueno, a ver, ¿por dónde puedes empezar?
a ver qué tenés ganas de hacer. Y bueno, y muchas veces dice, y no sé, hace muchos años que quiero estudiar esto y no lo hago. Pero no sé si me voy a dedicar a eso, si voy a vivir. No, pará. No importa ahora si eso te va a dar de vivir, si vas a hacer eso los próximos 50 años. Importa que quizás necesitas un nuevo interés, quizás necesitas esa clase que te va a hacer leer, o te va a hacer compartir con otra gente, o te va a hacer despertarte ese día, empezar a ver cómo te va, cómo te cambia aprender eso, y eso es empezar un proceso de crecimiento. Puede ser por algo muy chico, ¿no? Puede ser por decir, bueno, a ver, no pongo límites con las personas y como decía antes, ¿no? Siento que me usan. Bueno, a ver, ¿cómo sería empezar a poner algún límite? Decir un no cada tanto, cuando tenés el impulso de decir sí, hago todo lo que me pidas. Bueno, eso empieza un proceso donde uno, que se sentía que estaba todo mal, que se sentía que nada funcionaba, que se sentía que no tenés ninguna satisfacción, de repente tenés alguna, de repente tenés un objetivo, de repente tenés algo en lo que podés trabajar, algo que tiene que ver con el problema general, ¿no? A veces uno dice, tengo muchos problemas, y en realidad lo que tenés es un problema que se manifiesta en muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, la confrontación. Entonces empezás a trabajar un poco en eso, ¿no? Y cuando uno dice, mira, pude decir que no. Me decían, tenés que hacer esto, urgente, es para mañana. No, ¿sabes qué? No voy a poder. Y eso empieza a cambiar la imagen que uno tiene de uno mismo. Porque de una persona que solo está para los demás y para cumplir deseos de los demás, de repente decís, hey, bueno, mira, puedo poner límites. Y cuando pongo límites, mira, al final sí me dio culpa primero, pero después me empiezo a sentir mejor, porque al final no me maté toda la noche haciendo eso, que era imposible llegar. Entonces, ahí el sentimiento es el entusiasmo que empieza a aparecer con, hey, tengo objetivos, me puedo ir poniendo pequeñas metas que significan crecer y que se pueden después ramificar a otras áreas de la vida. Y entonces la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y entonces eso te saca del estancamiento o de la crisis. Decís, bueno, abandono, ya nada de lo que venía haciendo me sirve, mis formas no me venían funcionando, mis recursos no venían funcionando. Bueno, a ver, escucho, aprendo, tengo humildad de decir, bueno, acá tengo que empezar de nuevo. Bueno, hay muchos comentarios que quisiera poder leer y responder. Los voy a ver después y los voy a responder en los comentarios, pero si quieren, tienen mis redes, ahí está mi Instagram, está mi mail, el que quiera mandarme una pregunta, o si no, me la dejan escrita, yo las retomo en los siguientes programas, porque bueno, lo más importante de esto y lo más interesante es poder tomar estas cosas y que tengamos este feedback, ¿no? Donde quizás ayude a pensar en este caso, bueno, en qué etapa estoy y cómo se cambia de una etapa a otra, cómo cambio esa energía para que empiece a fluir, y eso realmente hace toda la diferencia, porque si uno entiende que de a poco, pero firme, se entra en el crecimiento y que eso se empieza a multiplicar, bueno, realmente te saca, por ejemplo, de esas sensaciones de desesperación tan fuertes y tan terribles que tiene el estar estancado o el estar en crisis. Bueno, voy a cerrar por ahora la presentación. Tenía algunas cosas más que hablando de cómo se pasa de una etapa a otra un poco más específicamente, pero bueno, lo vamos a retomar en otros programas. Les mando un gran saludo. Como digo, bueno, espero sus comentarios ahí, suscríbanse al canal, síganme en las redes donde podemos seguir la conversación. Gracias a todos los que estuvieron. A ver, me dice Álvaro. Bueno, un saludo Álvaro. Después déjame la pregunta en los comentarios que te la voy a responder. Bueno, les mando un saludo. Yo soy el licenciado Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta la próxima.